8, versículo 19 al 20. Gloria al Señor. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. La palabra de Dios van a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Voy a repetir este versículo nuevamente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tu palabra es buena semilla, nosotros somos buena tierra. Yo estoy creyendo que tu palabra tiene el poder de transformar, tu palabra tiene el poder de levantarnos, tu palabra tiene el poder de sanar. Padre, yo estoy creyendo que en este momento, a través de tu palabra, nuestros oídos espirituales son abiertos para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Señor, tu palabra es buena semilla, nosotros somos buena tierra. Y yo sé, Señor, que tu palabra puede hacer lo imposible posible y que vamos a ser edificados por medio de ella. En el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Para mí es más que un honor, más que una bendición en esta noche poder compartir una palabra de Dios. Mi nombre es Nelcy Díaz, para los que no me conocen, estamos en el estado de Nueva York actualmente, estamos para servir. Amén. Así que rapidito, yo quiero compartir esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y es el propósito de la iglesia. Nosotros entendemos como iglesia al conjunto de personas que se reúnen en un lugar determinado, que tienen las mismas creencias, que tienen los mismos objetivos, que tienen la misma dirección. Esa es una iglesia, una institución establecida en un lugar determinado que tiene la misma creencia, tiene la misma dirección y el mismo propósito. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia, vamos a ver a Jesús, primeramente, antes de partir al cielo, formando una comunidad de discípulos. Cada uno de estos discípulos fue llamado con un propósito específico. Por ejemplo, tenemos a Pedro. La Biblia dice que Pedro era un pescador de peces antes de convertirse en un pescador de hombres. El Señor se revela de manera especial a Pedro y le establece dirección hacia dónde él lo quería llevar. O sea, Pedro, yo sé que tú estás aquí siendo un pescador de peces, pero yo tengo una noticia para ti. Tú te vas a convertir en un pescador de hombres. Vemos a Mateo como un cobrador de impuestos y Jesús lo llama y él se levanta y lo sigue. O sea, cada uno de estos hombres fue llamado con un propósito específico y aquí estaba comenzando la iglesia. A pesar de que la iglesia se desarrolló en hechos, nosotros podemos ver el comienzo de la iglesia a través del llamado que Jesús le hace a cada uno de los discípulos. Es decir, estos discípulos fueron encomendados con una misión específica. Cada uno de ellos caminaba en el propósito que Jesús quería en ese momento. Cada uno era guiado por el Espíritu a través de Jesús. Cada uno era formado en la palabra porque ellos sabían muy bien que cuando Jesús partiera de esta tierra, a ellos le tocaba asumir la responsabilidad de seguir predicando el evangelio. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la Biblia, específicamente al libro de Mateo capítulo 28, nos da una directriz sobre qué es lo que la iglesia debe hacer. A veces nosotros confundimos la misión que tenemos porque creemos que estar en la congregación establecido es cómodo. Ver las personas como vienen a nuestras iglesias es cómodo, pero hay algo más que la iglesia tiene que hacer. Por tanto, id. Esta palabra de id en la Biblia habla de un compromiso. Habla de una obligación. Cada vez que usted vea la palabra ir, no está hablando simplemente de que usted tiene que hacer las cosas porque usted desee, sino que hay un compromiso de parte de Dios que Él pone en su corazón para que usted se levante a llevar palabra al perdido. Ir por todo el mundo. O sea, yo te ordeno a ti que te levantes a llevar una palabra, que te levantes a dar una palabra de vida, que tú tienes una palabra que puede bendecir a la gente, por lo tanto tú necesitas levantarte.
importante. Esto es crucial para la iglesia. Nosotros necesitamos levantarnos a caminar en el propósito que Dios tiene con nosotros. A veces nos acomodamos mucho porque pensamos que Dios no tiene algo más para nuestra vida. Pensamos que la gente que está en el mundo perdida está ahí y ellos se van a quedar en esa situación porque no nos ponemos en sus zapatos y no nos medimos con ellos sabiendo que nosotros en un momento determinado también estuvimos en ese mundo perdido. O sea, solamente la iglesia va a poder ver al perdido, a la gente, cuando ellos sientan la necesidad de ver en la gente lo mismo que vio Jesús en ellos. Esto es poderoso, porque cuando la Biblia dice que Jesús veía a la gente con compasión, era porque él sentía el dolor de la gente. Nosotros como iglesia hemos sido llamados a ver al perdido con compasión. ¿Por qué con compasión? Porque la compasión te va a mover a ti a poder predicar el evangelio. Cada vez que tú ves a alguien perdido en la calle, tu deber como iglesia no es juzgarlo. Tu deber como iglesia no es decirle tú te vas para el infierno, porque ellos lo saben. Inclusive muchos de ellos dicen, yo sé que yo estoy mal, yo sé que yo estoy perdida, yo sé que yo no puedo alcanzar aquello, yo sé que yo no puedo ver la gloria de Dios si yo no tomo una actitud de arrepentimiento. Ellos pueden reconocer que están mal, pero nosotros como iglesia necesitamos decirle a ellos, ustedes necesitan encontrarse con Jesús. Ese Jesús que me cambió la vida un día a mí, también lo quiere hacer con ustedes. Ese Jesús que me dio vida cuando los huesos estaban muertos, también lo quieren hacer con ustedes, porque ese es el propósito de la iglesia. No juzgar al mundo, no condenar al mundo, sino llevarle el mensaje del evangelio. ¿Cómo tú vas a poder proclamar el evangelio cuando tú sientas compasión por aquellos que están perdidos? Cuando tú lo veas como ovejas que no tienen pastor, así como Jesús lo veía. Yo lo veo a ustedes como ovejas que están sin pastor, ovejas que están perdidas. Por lo tanto, necesitan que alguien lo guíe. Así necesitamos nosotros ver a la iglesia. Necesitamos ver al perdido. Necesitamos ver a la gente que necesita a Jesús como personas que están sin pastor. Y escúcheme bien, cuando una manada está sin pastor, están descontrolada. Cuando una manada está sin pastor, está sin dirección. Cuando una manada está sin pastor, no sabe el camino. Por lo tanto, cuando Jesús dice que él lo ve con compasión como ovejas que no tienen pastor, está diciendo, yo entiendo el sufrimiento de las almas. Nosotros como iglesia debemos sentir el dolor que siente la gente que no conoce a Jesús. Porque nosotros un día pasamos por esa situación. Un día usted era esclavo del pecado. Dios lo sacó a usted de lo más profundo. Yo no sé en qué situación usted se encontraba cuando se encontró con Jesús, pero Jesús lo sacó de lo más profundo del infierno. Jesús lo sacó quizás de las drogas. Jesús quizás la sacó de la prostitución. Jesús tal vez la sacó del alcoholismo. Yo no sé en qué situación Jesús te llamó, pero en esa situación que él te llamó, él te alcanzó con brazos de misericordia. En esa situación que él te llamó, él te alcanzó con gracia. Y esa misma gracia es la que nosotros debemos extender a la gente que está perdida, que está sin Jesús, porque ellos no son libres, ellos son esclavos. La verdad todavía no le ha sido revelada a su vida. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Solo aquellos que conocen la verdad que son libres. Pero entonces, ¿cómo una gente va a conocer la verdad si el que se supone que debe predicar la verdad está juzgando? ¿Cómo una persona va a conocer la verdad si el que se supone que debe transmitir la verdad está condenando? Por eso es que cuando nosotros vemos a Jesús, Jesús tenía un mensaje específico. Jesús te hablaba de arrepentimiento y salvación, pero también te daba la salida de tu situación. Entonces, cuando nosotros comparamos el mensaje de Jesús con el mensaje que se predica al perdido hoy, son mensajes totalmente diferentes. La gente piensa que es el Espíritu Santo, que puede convencer cuando quiera, y eso no es así. Nosotros como iglesia hemos sido comisionados para sembrar la palabra. Usted y yo hemos sido comisionados para dejar la palabra en el corazón de la gente. Quien se encarga de germinar la semilla de la palabra de Dios es el Espíritu. Nosotros no podemos hacer el trabajo del Espíritu, porque entonces cuando la gente viene a nuestras iglesias y estamos predicando el evangelio y hacemos el llamado y las personas no quieren pasar y usted comienza a obligar a las personas a convertirse, usted lo está haciendo a su manera.
no lo está haciendo a la manera de Cristo. Quien convenció su vida fue el Espíritu. Por eso la Biblia dice que el Espíritu es quien convence de pecado. Cuando yo permito que el evangelio de Dios se le revele a un alma de manera correcta y permito que el Espíritu convenza a esa alma, entonces voy a ver el resultado. La Biblia dice entonces que por tanto, o sea, tengo el mandato de levantarme como iglesia, pero para yo levantarme como iglesia e ir a predicar el evangelio, necesito sentir lo que Jesús sentía. Necesito ponerme en el lugar de esa persona. Necesito tomar la iniciativa de decir, yo no te voy a dejar perdido. Yo te voy a sostener. Yo te voy a levantar. Yo te voy a mostrar el camino y la solución que tú necesitas. Por tanto, necesitamos salir de nuestra zona de confort. Necesitamos levantarnos como iglesia a declarar palabra de vida sobre la gente. La gente está cansada, amado, de este sistema. La gente está siendo perseguida. La gente no sabe qué hacer. La gente está sin esperanza. Cada vez que usted sale a la calle, ve a la persona con la cabeza hacia abajo, pensando muchas veces en suicidarse, porque no tienen una esperanza. Pero cuando hay una iglesia que sale a la calle a proclamar el evangelio de Cristo, ellos dicen, por fin alguien me está dando una esperanza en medio de la oscuridad. Alguien me está diciendo cómo salir de este proceso. Alguien me está diciendo que todavía yo puedo seguir adelante. Esto es lo que necesita la iglesia, porque la iglesia es sal sobre la tierra. La iglesia es la luz del mundo. Cuando usted es luz, usted ilumina en cada lugar donde usted llega. Por lo tanto, como hijos de Dios, nuestro deber es iluminar al perdido. Nuestro deber es iluminar en aquellos lugares donde las tinieblas está establecida y decir, aquí se establece el orden de Dios. Aquí se proclama el evangelio de Cristo. El mismo evangelio va a provocar en la gente la necesidad de conocer a Jesús cuando se predica de manera correcta. Por eso es que nosotros debemos abrir nuestra boca para proclamar las buenas nuevas de salvación y hacerlo de manera correcta, de manera direccional. Yo sé lo que estoy predicando, sé el evangelio que estoy hablando. Nosotros no tenemos la obligación de predicar el evangelio, quizás, pero por la Biblia sí. Cuando usted se pone a analizar y decir, no, porque hay personas que Dios ha comisionado para eso. Esa es la excusa que mucha gente pone. No, porque yo he escogido evangelista. Pero aquí en Mateo, la Biblia no habla de posiciones. Aquí no dice, porque tú eres evangelista, tú vas a predicar. Porque tú eres pastor, tú vas a predicar. Porque tú eres profeta, tú vas a predicar. Aquí no se trata de título, aquí se trata de asignación. Todos hemos sido llamados por Dios para predicar la buena nueva de salvación. Y lo más importante es que Jesús no solamente dice ir por todo el mundo, Él dice hacer discípulos. Pero ¿cómo así, Señor? ¿Cómo tú me estás diciendo que hagamos discípulos a las naciones? Porque hacer discípulo se trata de formar a la gente, de sentarse con la gente, de explicar la buena nueva de salvación a la gente. Yo no sé si se recuerda este etíope que estaba leyendo la Biblia y de repente se aparece Felipe y le dice, ¿tú estás entendiendo lo que lees? O sea, ¿tú estás entendiendo lo que tú estás leyendo? Específicamente el etíope le dice, ¿tú estás entendiendo lo que la palabra te está diciendo? O sea, el etíope necesitaba que alguien lo ayudara a interpretar lo que la Biblia estaba diciendo en ese momento. Y Felipe iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para revelar la palabra correcta al corazón de ese hombre. Por eso es que cuando Felipe se sienta con el etíope, la Biblia enseña que en un momento determinado, Felipe le dice, ¿tú quieres bautizarte? ¿Qué te impide ser bautizado? Y él dijo, sí, yo quiero ser bautizado. ¿Sabes por qué? Porque el impacto de la palabra predicada por parte de Felipe, ese hombre, hizo que este hombre fuera convencido de pecado. Por eso es que Jesús es específico diciendo, hagan discípulos a las naciones. O sea, no solamente prediquen el evangelio, siéntense con la gente a formarlo. Porque hay una diferencia entre tú predicar el evangelio y tú hacer discípulo. Cuando una persona se convierte, que la tenemos en nuestras manos, nuestro deber no es abandonar a esa persona porque solamente confesó a Cristo. Apenas comienza el proceso en la vida de esa persona, apenas esa persona necesita ayuda, esa persona necesita orientación, esa persona necesita caminar con alguien maduro en la fe que lo pueda ayudar en este camino. ¿Por qué? Porque usted sabe que cuando nosotros aceptamos a Cristo, el enemigo inmediatamente
inmediatamente va a comenzar a bombardear nuestra mente. Pero como somos una iglesia que tiene madurez espiritual, va a poder entender la manera correcta de cómo direccionar al nuevo creyente. Pero si usted como iglesia no entiende su responsabilidad, no va a poder ayudar a otros a caminar en el propósito que Dios tiene para su vida. Por lo tanto, Jesús está diciendo, yo no me conformo con que ustedes solo prediquen la palabra. Yo necesito que ustedes hagan discípulos. Siéntense con la gente, amen a la gente. Cuando usted se va a estudiar en la Biblia, la manera en cómo Jesús predicaba en lugares determinados, Jesús se sentaba en ocasiones a ser discípulo, porque hacer discípulo es dedicar tiempo. Cuando tú estás como iglesia haciendo discípulo, tú dedicas tiempo a las vidas. Por eso es que las células son efectivas. ¿Sabes por qué? Porque en las células tú dedicas tiempo a la gente. Tú formas un grupo de 10 personas y dices, yo lo voy a tomar y le voy a dedicar tiempo a ellos, le voy a predicar el evangelio y eso trae resultados asombrosos. Yo recuerdo que cuando viví en República Dominicana me tocó ir a una familia católica totalmente, pero ellos tenían hambre de la palabra de Dios. A pesar de que ellos estaban desviados en ciertas situaciones, ellos creían en Dios, ellos amaban escuchar la palabra de Dios y ellos me dijeron, Nelcy, sí, tú eres bienvenida a nuestra casa, ven a predicarnos el evangelio, ven a decirnos las cosas. Y cuando me tocó experimentar qué se siente estar cerca de una persona que tiene hambre de Dios, a pesar de su situación, yo pude ver el resultado. ¿Por qué? Porque yo me senté con ellos, yo comencé a enseñarle la palabra, yo comencé a explicarle lo que es el evangelio verdadero, que el evangelio no se trata de lo que nosotros muchas veces predicamos en la calle, porque nos desviamos de la palabra de Dios. Queremos imponer cosas que no se supone que nosotros debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios que se encarga de trabajar con cada persona. Las buenas nuevas de salvación es que Cristo murió, que resucitó y que a través del sacrificio de Jesús nosotros podemos ser salvos. Esa es la buena nueva de salvación. Cada vez que tú te paras como hombre, como mujer de Dios, como iglesia, en un lugar determinado a proclamar el evangelio, yo te aseguro a ti que si lo haces de manera correcta, tú vas a ver resultado. Si tú te paras a declarar el evangelio verdadero, la gente va a ser tocada, porque la misma palabra, aleluya, es una espada. ¿Sabe lo que es una espada? Que traspasa, aleluya, el corazón del hombre. Esa palabra llega directamente a su corazón y es ahí donde el Espíritu comienza a convencer. Por lo tanto, nosotros como iglesia tenemos que aprender a tomar tiempo para trabajar en la gente. Tenemos que decirle a la gente, ven, siéntate, yo estoy dispuesto a enseñarte la palabra, yo estoy dispuesto a direccionarte, porque es más importante tú dedicar tiempo a un alma que tú querer predicar el evangelio para salir de eso. Nosotros a veces decimos, yo voy a predicar 5 minutos aquí, pero no nos imaginamos que hay una persona ahí que necesita que tú te sientes con él y le dediques más tiempo. Hay algo poderoso en el compartir con la gente, en tú sentarte con la gente, hablarle del evangelio. Hay algo poderoso en tu sentir lo que Jesús sentía cuando predicaba la vida. Hay algo poderoso en tu entender que las almas están necesitadas de alguien que le ayude, de alguien que lo saque de la cárcel. Y Dios justamente lo que hace es decirnos, así como yo te liberté a ti, así también yo te envío para libertar a otros. Así como tú me conociste a mí, así también yo te envío para que tú hagas que otros me conozcan. Aleluya. La Biblia dice, y por todo el mundo. Número 2, hacer discípulos. Número 3, bautizándolo. ¿Cómo una persona puede llegar a bautizarse? Porque está siendo formado como discípulo. Esto es algo fundamental. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de bautismo, específicamente estamos hablando de la palabra sumergir. O sea, cada vez que una persona se bautiza en nuestras congregaciones, la gente lo que está proclamando es que ha muerto a su vieja vida y está haciendo pública su nueva vida en Cristo. O sea, está confesando que ha muerto a su yo para que Cristo viva en él. Por eso es que es importante que la iglesia forme a las personas para que lleguen a la etapa de bautizarse. O sea, estoy confesando públicamente que ya no estoy yo viviendo, que en mi vida vino Cristo,
y que Él ahora tiene posesión de mí. O sea, el bautismo es declarar muerte al pecado y vida a Cristo. Pero para una persona llegar a bautizarse necesita ser formado. En el Nuevo Testamento, en muchas ocasiones nosotros podemos ver que las personas eran bautizadas rápido. Por eso vemos el caso del etíope de Felipe, que inmediatamente él recibe el evangelio y es bautizado. Y lo vemos en un sinnúmero de personas. Pero ¿por qué bautizaban tan rápido en aquel tiempo? Porque la gente entendía que inmediatamente tú creías en el evangelio, tú querías a Cristo, tú no tenías algo que te impidiera ser bautizado. Sin embargo, cuando nosotros traducimos esto a este tiempo, ¿por qué la gente se toma tanto tiempo para bautizar a una persona? Número uno, los pastores principalmente dan tiempo a la iglesia para que evalúe a esa persona que va a ser bautizada, porque hay gente que entra a nuestras congregaciones y dura un mes y luego se van de la iglesia. Por eso hoy en día los pastores han tomado medidas para que la gente se prepare, sea formada y luego sea bautizada. Pero lo importante de todo esto es que a través del bautismo esta persona toma la decisión fielmente de servir a Dios. O sea, está diciendo, yo renuncio totalmente a mi vida. Y para una persona llegar a la etapa de bautismo es porque realmente el Espíritu Santo está convenciendo su vida de que él no quiere más nada con el pecado, de que él no quiere más nada con este mundo, de que él ha declarado la palabra de que su casa y él van a servir al Señor. Aleluya. La palabra dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Pero ¿cuáles cosas? O sea, una vez una persona es bautizada, no se acaba el proceso, porque apenas está comenzando, enseñándole que guarden todas estas cosas que os he mandado. O sea, una persona está siendo formada para ser enviada. Tú no puedes ser formado para ser enviado si primero tú no has sido comisionado por el Espíritu. Cuando nosotros somos enviados como iglesia, es porque el Espíritu de Dios nos ha comisionado. Y yo quiero que tú sepas que cuando tú te vas, por ejemplo, al libro de Isaías, capítulo 60, habla, capítulo 61, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Número uno, el Espíritu de Dios está sobre mí. Un requisito principal para que nosotros seamos efectivos en la vida es que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Porque sin Espíritu Santo no va a haber manifestación de gloria. Sin el Espíritu Santo las almas no van a ser convencidas. Sin el Espíritu Santo tú no vas a poder predicar de manera correcta, porque es el Espíritu Santo que te guía en el momento de predicar. Es el Espíritu Santo que te direcciona. Es su Espíritu que te da fortaleza. Por lo tanto, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Para qué? ¿Para qué el Espíritu está sobre mí? Por cuanto me ha ungido. La palabra ungido aquí es separado. O sea, Él me ha separado para un propósito. ¿Para qué? Para llevar libertad a los cautivos. Necesito entender como iglesia que el Espíritu de Dios está sobre mí. O sea, Él no viene sobre mí por venir. Él viene primero para guiarme a toda verdad y a toda justicia. Él viene porque me ha ungido y Él viene para que yo lleve libertad a los cautivos. Cuando el Espíritu de Dios vive sobre una iglesia, es una iglesia que se mantiene ferviente en el Espíritu. Es una iglesia que se mantiene con dones activos. Cuando el Espíritu está vigente sobre su iglesia, es una iglesia que va a sentir necesidad de predicar el evangelio. Es una iglesia que no se va a callar. Es una iglesia que va a levantar su voz a alto y diciendo, yo voy a predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre esa iglesia. Las primeras señales de los avivamientos son arrepentimiento y salvación. El avivamiento no es bulla. La gente confunde avivamiento con las luces, con las bullas, con los muchos sonidos. No, eso no es avivamiento. Cada vez que un avivamiento se manifestaba sobre un lugar, era porque el Espíritu de Dios venía sobre esa iglesia. Era porque el Espíritu de Dios ungía a personas y esas personas se levantaban a predicar el evangelio. Lo que yo te estoy diciendo es que el Espíritu Santo sobre la iglesia te comisiona no para quedarte sentado en tu congregación, sino para levantarte a predicar las buenas nuevas. Cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, Él te activa, Él activa tus dones. ¿Pero para qué? Para que no te quedes estático, sino para que camines a predicar el evangelio. Por eso es que la
la gente llena del Espíritu puede mostrar la gloria de Dios. Cuando nos vamos a Hechos específicamente, vamos a ver a un Pedro y a un Juan que luego que el Espíritu Santo desciende, ahora ellos están predicando a Cristo. Por eso es que una iglesia que está llena del Espíritu Santo ve milagro constante. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo ve los dones activos constantemente. Vemos a un Pedro y a un Juan decir: no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo tú le estás hablando así? Porque estaban llenos del Espíritu. Y cuando tú estás lleno del Espíritu, donde quiera que tú llegas, tú estableces vida. Donde quiera que tú llegas, tú declaras vida. Donde quiera que tú llegas, tú te mueves en vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está reinando sobre ti. Y el Espíritu de Dios vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Él vino a libertar al cautivo. Él vino a usarte a ti como un instrumento de que tú le digas a la gente: así como Cristo me sanó, así también lo puede hacer contigo. Porque la gente llena del Espíritu ve vida en lugar de muerte. La gente llena del Espíritu ve sanidad en lugar de enfermedad. La gente llena del Espíritu ve puertas abiertas en lugar de puertas cerradas. Porque son gente con dirección. Son gente llena de la unción. Son gente que caminan, aleluya, no por circunstancia, sino por convicción. Caminan correctamente, entienden el llamado que tienen como iglesia y no se quedan callados. Por eso vemos a un Pedro en su primer mensaje ganarse 3,000 personas. Vemos a un Pedro en su segundo mensaje ganarse 5,000 personas. Pero no era porque Pedro tenía buena elocuencia, no era porque Pedro era bonito, no era porque Pedro era alto, sino porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios sobre un hombre: llevarlo al propósito que Dios tiene con él y direccionarlo a los perdidos. O sea, cada vez que el Espíritu de Dios se manifiesta, es lo único que te está direccionando, es a que tú sientas necesidad por predicar el evangelio. Una iglesia que no predique el evangelio es una iglesia que se va a morir. Una iglesia que no predique el evangelio es una iglesia que está en la lista de desaparecer. Porque una iglesia sin evangelio no es iglesia. Una iglesia sin evangelio no es iglesia. Lo voy a repetir de nuevo. Una iglesia sin evangelio no es iglesia, porque la iglesia ha sido puesta en lugares específicos para mostrar el evangelio de Cristo, enseñándoles, preparándoles. ¿Para qué? Para que ellos sean comisionados por Dios. Comisionado es enviado. Usted puede llegar a cualquier lugar a través del evangelio. Usted puede ser comisionado para llevar libertad a los cautivos. Usted ha sido elegido por el Espíritu Santo para levantarse. Yo decía hoy en un evento que tuve que a veces Dios va a permitir que las persecuciones se levanten para que la iglesia se mueva, así como en Hechos. Porque nos acomodamos tanto al sistema que pensamos que como ya nosotros estamos salvos, ya fue suficiente. Y yo quiero que tú entiendas que la misión que tú tienes en tu vida es salvar vidas. Mientras tú estés en la tierra, tú tienes el compromiso y la responsabilidad de predicar este evangelio. O sea, tu boca no se debe callar. Nelson, pero es que yo no sé hablar. ¿Cómo lo hago? El Espíritu Santo está sobre ti. O sea, tener al Espíritu Santo es tener la certeza de que Él te va a guiar, de que Él va a poner palabras correctas en tu boca para que tú prediques el evangelio. No hay una excusa delante de Dios para hacer una iglesia callada. No hay excusa delante de Dios para hacer una iglesia que no proclame este evangelio. No hay una excusa delante de Dios para no ser una iglesia que se levante, porque necesitamos la iglesia en la calle. Necesitamos dejar las cuatro paredes y salir a predicar al perdido. Necesitamos sentir lo mismo que Jesús y vamos a ver la gloria del Señor. La palabra dice que como iglesia necesitamos saber que la oración es crucial. Por eso en Mateo capítulo 9, versículo 38 dice: rogad pues al Señor de las mies que envíe obrero a sus mies. ¿Por qué Jesús pidió que oráramos? Primero, porque Él vio la multitud. Él tuvo compasión. La vio que estaban desamparadas, dispersas. Estaba diciendo: necesito que ustedes oren para que el Señor envíe obrero a la mies. O sea, hay mucha gente que quiere predicar el evangelio, pero hay otros que no quieren predicar el evangelio. Y cuando usted se pone a pensar sobre esto, usted dice: pero ¿cómo es posible que un salvo, que un alcanzado por el Espíritu Santo no quiera proclamar el bueno evangelio? ¿Cómo es que un salvo no quiera levantar su voz en alto para predicar este evangelio? Porque eso no tiene lógica.
Cuando una persona es salvada, esa persona lo que quiere es decir que fue salvado. Porque este evangelio se trata de testimonio. Cada vez que usted levanta su voz, cada vez que usted proclama a Jesús, usted está diciendo que un día usted estuvo atado y que Cristo rompió esa cadena. Cada vez que usted levanta su voz, usted está diciendo que un día usted estaba en oscuridad, pero de repente apareció la luz del evangelio. O sea, la mies es mucha, hay mucho trabajo que hacer. Por eso yo le digo a las personas, no te conformes con esperar un micrófono en tu congregación cuando tú tienes el mundo afuera. No quieras esperar que la gente te dé un micrófono para tú decir, yo estoy predicando, porque tú tienes un escenario fuerte en la calle. El mundo está necesitando de esa palabra que Dios ha puesto en tu boca. El mundo está necesitando de la unción del Espíritu. El mundo está necesitando de que tú vayas y ores por él. ¿Por qué queremos fama? ¿Por qué queremos gloria de hombre? ¿Por qué queremos que la gente nos reconozca simplemente en un altar? ¿Por qué queremos los micrófonos? Es bueno tú ser un ministro que predique la palabra en diferentes congregaciones, pero ese no es el lugar simplemente que Dios necesita que prediquemos el evangelio. No te conformes con eso. No te conformes con esperar que en tu iglesia te den una parte para tú predicar el evangelio. Sal a las calles, ora por el enfermo, ora por el necesitado, ora por aquel que necesita ayuda, aconseja. Sea un portador de luz, sea un consejero, sea una bendición donde quiera que tú estés. Sal de tu iglesia, sal de la congregación, sal, porque solamente así te vas a poder dar cuenta cuánta necesidad hay fuera. No, Nelcy, porque yo quiero ministrar adentro. Claro, todo el mundo quiere ministrar adentro, pero yo digo, ¿de qué vale ministrar adentro tantas veces si ya nosotros hemos sido ministrados? ¿De qué nos vale a nosotros predicarnos entre nosotros mismos cuando ya hemos sido salvados por Dios? ¿De qué nos vale estar motivándonos tanto a nosotros cuando hay tanto trabajo que hacer? Por eso Jesús dice, rogad al Señor de la mies para que envíe obrero. Dios está buscando corazones dispuestos. Dios está buscando corazones que se rindan totalmente a Él y le digan, Señor, yo estoy aquí para provocar que algo suceda en las vidas. Yo estoy aquí para provocar que el evangelio se extienda. Yo estoy aquí para provocar que la gloria descienda. Eso es lo que busca Dios. Personas dispuestas, que tengan el corazón dispuesto a proclamar el evangelio, que tengan el corazón dispuesto a rendirlo a Dios. Personas que estén llenas del Espíritu Santo, que no vean la necesidad y se queden sin hacer nada. El Señor me enseñó a mí que cada vez que Él te permite ver una necesidad es porque Él sabe que tú puedes hacer algo. Cada vez que Dios te ve ver un perdido, cada vez que Dios te hace sentir el problema de un hermano, de una persona cerca de ti, es porque Él sabe que tú puedes hacer algo. Dios nunca te mostrará una necesidad si Él ve que tú no puedes ayudar. Por lo tanto, tú como luz del mundo, así como dice la Biblia, como sal de la tierra, tú tienes una respuesta. La iglesia es respuesta en medio de este mundo. Nosotros somos respuesta. La gente está esperando por nosotros. La gente está esperando por la iglesia. A veces dicen, Nelcy, necesitamos que la iglesia venga a la calle. Y yo lo entiendo tan perfecto. ¿Saben por qué? Porque hay gente que no le gusta ir a la iglesia. Pero cuando la iglesia va a la gente, hace una gran diferencia. La gente se siente que Dios aún le ama más, lo está trayendo a él, porque la gente está viendo la iglesia yendo a ellos. O sea, nosotros necesitamos ir a la gente. Hay personas que van a venir, claro, a nuestras iglesias, pero hay gente que vamos a tener que ir a rescatarla. Así como cuando alguien está secuestrado, que usted va y ofrecen recompensa y todo eso para sacarlo. Así mismo en el mundo espiritual hay gente que no necesita. Hay gente que necesita que tú vayas a sacarlo de esa cárcel. Hay gente que necesita que tú lo vayas a liberar. Hay gente que necesita de Jesús y tú y yo somos ese instrumento. Por lo tanto, necesitamos entender como iglesia que la oración es lo más importante para nosotros poder llevar el evangelio a las vidas. Si nosotros no oramos por el perdido, no vamos a sentir el amor por ellos. Si usted no ora por el perdido, no va a sentir amor por ellos. Así como usted ora por su familia, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de ellos, así mismo usted debe orar por el perdido, sintiendo el dolor, sintiendo las cadenas que arrastran esas personas, sintiendo compasión. Y se va a dar cuenta que usted está imitando a Jesús.
porque todo aquel que ve al perdido como lo veía Jesús, lo está imitando a él. Amén. Número 2, Dios es la fuente de la predicación. O sea, la Biblia dice en Juan capítulo 20, versículo 21, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. O sea, Dios es la fuente del evangelio. Cada vez que nosotros somos enviados a predicar el evangelio, necesitamos entender que no vamos solos. Cuando usted sale a predicar el evangelio, usted va acompañado. El Espíritu está sobre usted. Dios va con usted. Donde quiera que usted entre, ahí va a entrar Dios. Porque es Él que le está guiando. Es Él que está sobre usted. Y es impresionante porque cuando hay una gente llena de Dios, donde quiera que Él llegue, las tinieblas tienen que desaparecer. Por eso es que cuando Jesús llegó a Gadara, los endemoniados que estaban en ese lugar tuvieron que ser libres. El principado que estaba operando sobre esa nación tuvo que ser liberado. ¿Por qué? Porque Jesús había llegado. Cuando Jesús establecía sobre una nación, Jesús venía a traer cambio. Por eso nosotros como iglesia, cada vez que llegamos a un lugar, no llegamos nosotros, llegó el Espíritu de Dios sobre ese lugar. Y llegar el Espíritu de Dios sobre una comunidad, es decir, llegó Jesús para traer cambio. Cada vez que Jesús pasaba por una comunidad, algo tenía que suceder. Y es lo mismo que pasa con nosotros como iglesia. Cada vez que nos movemos a ciertos lugares, algo debe acontecer porque llegó la presencia de Dios con nosotros. Aleluya. Él nos ha enviado, así como el Padre envió a Jesús, así también Él nos ha enviado a proclamar el evangelio, asegurándonos que no vamos solo, que Él va con nosotros. Gloria a Jesús. Número 3, Jesús es el mensaje del evangelio. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje, mis amados. El único mensaje es Jesús. Nelson, ¿cómo lo hago? Predicando a Jesús. Jesús que resucitó. Jesús que murió. Que Él entregó su vida. No fue que lo mataron, fue que Él le entregó. No fue que a Él le dijeron, te vamos a matar. Es que Él entregó su vida para que nosotros a través de su sacrificio podamos tener vida. Y cada vez que usted se acerca a alguien y primero le dice, mira, yo le enseñaba a un grupo que tengo de mujeres cómo predicar el evangelio en 5 minutos. Lo primero que le dije fue, cuando tú te vas a acercar a una persona para hablarle del evangelio, tú primero le haces entender su condición. Tú eres un pecador. Porque desde el principio Dios creó un hombre perfecto, Adán se desvió y Eva, y por lo tanto el pecado entró al mundo. Número 2, pero a pesar de que tú eres un pecador, yo tengo una noticia de que Dios te ama y Dios quiere salvarte. Número 3, la única forma de tú ser salvado es arrepintiéndote de tus pecados. Número 4, hago oración por ti por confesión. Y número 5, lo invito a la iglesia. En 5 minutos yo puedo predicarle a una persona y mostrarle el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio simplemente se resume en Jesús. Jesús murió por ti. Jesús te quiere dar vida. Jesús te quiere libertar. Jesús quiere hacer algo nuevo contigo. Jesús quiere que tú tengas arrepentimiento y salvación. Y eso yo lo puedo predicar de una vez, especificándome de que a través de la muerte de Cristo yo puedo ser salva. Que el velo que impedía la presencia de Él en mi vida se rompió. Que cuando Cristo murió, ese velo se rasgó, dice la palabra. O sea, ya lo que me impedía a mí tener un acercamiento al Padre, ahora es quitado. Y yo puedo acceder a Él las veces que quiera a través de Cristo. O sea, cada vez que yo estoy viendo a Jesús mostrando su misericordia al perdido, estoy recordándome que ese velo se rompió. Que ya no hay más sacrificio que el sacrificio de Cristo. Que por medio de Él hemos sido redimidos, aleluya, que por medio de su sangre hemos sido transformados, que por medio de su espíritu hemos sido vivificados para proclamar el buen evangelio. No hay otro mensaje. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropesadero y para los gentiles locura. Primera de Corintios versículo 24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, no hay otro evangelio. Número 4, el Espíritu Santo es el poder del evangelio. El Espíritu Santo es quien me ha comisionado.
Por eso Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo primero que debemos destacar aquí es que cuando Jesús se fue, le dijo a los discípulos, no se muevan de Jerusalén. ¿Pero para qué? Para que reciban la promesa del Espíritu Santo. ¿Pero por qué necesitaban la promesa del Espíritu Santo? Porque para tú ser testigo del Evangelio, tú necesitas estar lleno del Espíritu. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, no se muevan, sean pacientes, sean obedientes, para que el Espíritu de Dios venga sobre ustedes y ustedes sean testigos. Sean testigos, pero ¿testigo de qué? Del Evangelio. ¿Testigo de qué? Del poder de Jesús. ¿Testigo de qué? De todo lo que Dios iba a hacer en la vida de ellos. Ahora bien, una vez que el Espíritu Santo viene sobre ellos, te unge, te envía a predicar buenas nuevas, te envía a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a proclamar el año agradable de la presencia del Señor. Y es una orden. Y es una orden. Necesito proclamar este evangelio. Necesito levantarme. Necesito declarar el año agradable de la presencia de Dios. Necesito dar vida a la gente a través del Espíritu. Necesito vendar el corazón de los quebrantados. Necesito proclamar libertad a los cautivos. Esa libertad que hemos recibido por medio del Espíritu Santo es la misma libertad que Él te quiere dar a ti y a tu familia. Esa misma libertad es la que Dios quiere extender sobre la gente que está a tu alrededor. Esa misma libertad es la que Dios quiere extender sobre los amigos tuyos que no conocen de Él. Esa libertad, donde las cadenas se han roto, donde ya tú has sido comprado a precio de sangre, donde el pasado quedó atrás y ahora tú tienes una nueva vida en Cristo. Él te ha enviado a ti a decirle a la gente que está atada, sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Te ha enviado a sanar esos corazones de la gente que está destruida. Te ha enviado a dar palabra de vida. Nosotros vemos y hacemos una comparación de este mundo como el tiempo de Ezequiel y los huesos secos. Así mismo está este mundo, hueso seco, un valle de huesos secos. Un valle de huesos secos, donde solamente las personas llenas del Espíritu van a poder declarar esa palabra sobre la gente diciéndole, hueso seco, reciban vida. Y esa autoridad el Espíritu Santo la ha puesto sobre nuestras vidas. Decirle, huesos secos, reciban vida. Huesos secos, levántense. Huesos secos no es el final. Huesos secos, resuciten. La gente está cansada de que este mundo lo juzgue. La gente está cansada de que otros lo maltraten. La gente está cansada de todo eso. La gente lo único que necesita es a Jesús. Pero ¿cómo van a conocer este evangelio si no hay alguien que le predique? Decía Pablo. ¿Cómo lo vamos a alcanzar si nadie quiere ir a predicar? ¿Cómo vamos a lograr que la gente conozca a Jesús si la iglesia que conoce a Jesús está callada? Iglesia, es tiempo de que despertemos. Donde quiera que tú estés en tu comunidad, en tu nación, hay algo que tú debes hacer por los perdidos. Ese fuego del Espíritu que no te deje dormir, ni te deje tranquila ni tranquilo, que comienza a arder sobre ti, diciendo, necesitas levantarte a proclamar el Evangelio. Que Dios active un fuego en tu vida tan fuerte que tú sientas tanta necesidad de llevar una palabra al perdido y ese fuego te haga día a día a ti sentir el deseo, aleluya, de decirle a la gente, Cristo te ama. Necesitamos ese fuego del Espíritu sobre nuestras vidas, así como la iglesia primitiva, que la iglesia primitiva sentía tanto deseo por acercar a las personas a Cristo, que la Biblia dice que Dios añadía lo que iban de ser salvos. O sea, el Señor traía
todo el tiempo las personas que iban a ser salvadas. ¿Por qué? Porque había una iglesia llena del Espíritu, había una iglesia sintiendo la necesidad de su prójimo, había una iglesia poniéndose en el lugar de su prójimo y tenían todo en común. O sea, había una iglesia unida, unánime, proclamando el buen evangelio de Cristo. Asimismo, necesitamos nosotros levantarnos como iglesia a proclamar la buena obra de salvación, a proclamar el buen evangelio, a decirle a la gente que todavía hay esperanza. Aleluya. Lo dejo con esta palabra. Hay esperanza para la gente aún. Tú y yo somos el instrumento de Dios sobre la tierra. Tú y yo somos el instrumento de Dios sobre la tierra. Tú no puedes callarte, ni yo tampoco. Necesitamos más que nunca proclamar este evangelio. Al lado tuyo hay una persona que tú no sabes lo que está viviendo, pero por una palabra que tú le digas de vida, esa persona puede volver a sentir esperanza. Hay una gente en tu trabajo que necesita escuchar el evangelio. No quieras escenarios dentro de la iglesia cuando tienes el mundo afuera. No quieras escenario dentro de la iglesia cuando tienes el mundo fuera. El mundo necesita de ti. La gente está reclamando que alguien vaya y lo socorra. Y ese socorro lo tenemos nosotros como iglesia, proclamar a Cristo en todo tiempo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz de Dios sea sobre ti en esta noche. Y doy gracias a Dios por la oportunidad de permitirme estar conectado con ustedes. Yo quiero orar rapidito antes de entregar esta parte, para que Dios active en nosotros el deseo de orar, de buscar al perdido, de orar por la gente que está en necesidad, de proclamar el buen evangelio de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor. Oramos